Muy buenas noches a todos, mi nombre es Sergio Arellano. Yo les voy a decir cómo realizar la meditación de las 6 puertas de la atención del budismo Theravada. Les tengo que dar la instrucción, misma que a mí se me fue dada por el venerable Usilananda en 1996 en Casa Tíbet. Actualmente el venerable, que es un monje budista Theravada, tiene su monasterio en Veracruz. Y bueno, esta meditación es muy interesante porque a diferencia de las meditaciones unipuntuales, en donde por ejemplo tienes que poner la atención a la respiración o en algún punto te tienes que enfocar y la mente no te deja en paz y no puedes concentrarte y hay interrupciones mentales y hay discursividad, esta meditación lo que hace es tomar toda esta discursividad, todos estos pensamientos, todas las distracciones a tu favor. Entonces es una de las prácticas, en mi opinión, más sencillas y más poderosas que hay, porque todo lo que llegue a suceder en tu ámbito de experiencia es considerado, ¿no? Entonces la instrucción es la siguiente, y después haremos una meditación juntos de 10 minutos. Todo lo que va pasando en tus 6 puertas de la atención, lo vas categorizando y le vas poniendo una etiqueta. ¿Cuáles son estas 6 puertas de la atención? La primera es todo lo que pasa a nivel de tu cuerpo, todo. Esto podríamos decir que es, digamos, el sentido del tacto. Si durante la meditación sientes que, por ejemplo, tienes comezón, te quieres mover o lo que sea, dices intención y le pones una categoría, una etiqueta. Intención de moverme y te mueves despacio. Intención de rascarme el cachete, moviendo la mano, moviendo, rascando, bajando la mano. Si tienes intención, por ejemplo, de pasar saliva, no la pasas así nada más, sino dices intención de pasar saliva. Y después pasas saliva y dices pasando saliva. Sí. Entonces eso te permite estar totalmente consciente de lo que estás haciendo. Y esto para todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Si te vas a acomodar, nada más dices me voy a acomodar, acomodando, moviéndome. Si llegas a sentir dolor en alguna parte del cuerpo, primero dices sintiendo dolor. Para todo es una etiqueta, lo vas diciendo, sintiendo, haciendo, etcétera, ¿no? Sintiendo dolor, y si el dolor no cesa, pues ya haces algo, ¿no? Te sobas, te rascas o lo que sea. Esto en cuanto a lo que es la primera puerta de la atención, que es el tacto, todo el cuerpo físico. Recuerden que todas las meditaciones las tenemos que hacer con la columna vertebral completamente recta. Esto no es negociable, esto sí es bien importante, porque si no fluye todo lo que viene siendo los canales de energía dentro de tu cuerpo de energía en la columna vertebral. Entonces, esto es fundamental. Puedes estar sentado como yo estoy, no hay ningún problema, con los pies en la tierra, no hay ningún problema. Si te la quieres poner difícil, puedes cruzar las piernas, no hay ningún problema. Todo puedes hacer, las manos como tú las quieras poner, donde sea, siempre y cuando estés cómodo. La comodidad no es negociable. Debes de estar cómodo, pero la columna vertebral recta tampoco es negociable. Comodidad y columna vertebral recta es indispensable. Luego, si por ejemplo escuchas algo, que en mi caso por ejemplo escucho el pajarito, escucho el refrigerador, escucho a mi hijo hablar, a mi mamá con el celular, o el vecino, o el claxon de un coche, o lo que sea, igual, si para en ese momento se va la atención para allá, dices, escuchando el coche, escuchando el pajarito, escuchando lo que sea, ¿no? Y lo que va a pasar es que vas a estar constantemente brincando de uno de los 6 sentidos a otro todo el tiempo y vas a estar categorizando, ¿no? No es que primero vaya el tacto y luego el oído, simplemente te estoy dando el ejemplo de los 6 sentidos, ¿no? El segundo sentido es el sentido del oído, ¿no? En cuanto al olfato y el gusto, lo mismo. Si tú tienes algún tipo de sensación olfativa o gustativa, la categorizas y dices oliendo tal aroma o sintiendo tal cosa por el gusto, ¿no? Lo cual es complicado porque en esta meditación pues, no vas a beber ni comer nada, pero si llegase a suceder cualquier cosa de esas, lo dices, ¿no? Pero sobre todo si dices, o si sientes que hay algún aroma, dices oliendo tal cosa. Ahora, el siguiente sentido es el sentido de la vista. Para eso vamos a tener los ojos cerrados en esta meditación. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a concentrarnos más particularmente y omitir un sentido que pudiera ser un problema más para manejar. Entonces simplemente vamos a cerrar los ojos y ese simplemente lo vamos a omitir. Finalmente está el sentido de la mente o el sentido de los pensamientos, ¿no?
Prácticamente todo lo que es el proceso mental o de pensamiento es un proceso que proviene del ego, 100%, 100%. A menos que tengas una inspiración muy importante o algo, que surja de ti palabras inspiradas o un poema o algo en donde has estado muy consciente. Y eso te permite tener a través de lo que es tu yo superior o tu espíritu, una canalización literalmente de quién eres realmente a través del habla. El 99.99% de lo que pensamos y decimos es el ego, y no quisiera sonar muy agresivo, pero básicamente son tonterías, ¿no? Entonces, simplemente las vas a categorizar, porque justamente es este proceso de pensamiento el que nos causa tanto miedo, tanta ansiedad, y que constantemente vas a estar del presente, nunca, todo va a ser pasado y futuro. Básicamente eso es el pensamiento, todo el tiempo estás pensando en lo que ya pasó o en lo que planeas hacer. Así de sencillo. Entonces, este es un sentido. ¿Por qué es un sentido? Porque lo que piensas te genera emociones. Especialmente ansiedad y miedo, que es proyectar hacia el futuro escenarios que no te gustan o por los cuales sientes constantemente ansiedad. Pero en este sentido lo que vamos a hacer es simplemente categorizarlo. Entonces, todo lo que vaya pasando por tu mente, le vas a poner igualmente una etiqueta. Y vas a tratar de poner atención acerca de si lo que está pasando por tu mente es un pensamiento del pasado o un pensamiento del futuro. Si fuera un pensamiento del presente, no tendrías pensamiento, simplemente estarías experimentando el momento presente tal cual, sin pensamiento, lo cual no es el caso. Entonces realmente lo que vas a estar es experimentando cosas del pasado, imágenes. Es muy normal que vengan visualizaciones o que vengan todo tipo de pensamientos, y el problema es que si no los categorizas rápido y le dices, a ver, pensando en tal cosa del pasado o pensando cuando era niño me hicieron esto, realmente es libre. O sea, aquí no es evitar pensar, y eso lo voy a recalcar, al contrario. Dejas que tu mente piense lo que quiera y se vaya donde quiera. Lo único que vas a estar es arrojando la luz de tu conciencia a ese pensamiento. Y cuando te das cuenta que estás pensando algo y dices, estoy pensando en tal cosa, o estoy visualizando el futuro, o estoy pensando que me va a ir mal en el futuro, me voy a quedar sin dinero, me voy a morir sola, empiezas a hacer todas las estupideces que nuestra mente constantemente proyecta hacia una realidad inexistente. Las vas a estar categorizando, pensando en el futuro, sintiendo ansiedad, sintiendo esto, pensando aquello, y lo vas a tratar de categorizar todo el tiempo, y este es uno de los sentidos más importantes. Aquí, muy importante, no te vayas a dejar llevar por un pensamiento y que no lo categorices mal o no lo empieces a categorizar y le pongas etiquetas. Y de repente estás diciendo, pensando en el coche rojo, y luego cuando tenga el coche rojo voy a conseguir una novia porque ahorita nadie me quiere porque yo no valgo nada, pero cuando tenga un coche sí voy a valer, y entonces sí me van a hacer caso las mujeres, y entonces me voy a casar y entonces voy a tener hijos. Y de repente ya pasó 10, 20 minutos y tú ya hiciste toda una historia, ¿no? Que es justamente el problema de nuestra vida, que todo el tiempo nos la pasamos haciendo historias, todas regularmente muy absurdas, y las tomamos como reales. Y el momento en que las tomas como reales, las experimentas como si ya estuvieran pasando en el momento presente. De tal suerte que experimentas miedo y ansiedad, como si realmente ahorita estuviera sucediendo ese peligro o ese escenario catastrófico, ¿no? Y aquí lo único que vas a hacer es darte cuenta cómo es ese proceso y lo vas a categorizar sin permitir que se vaya el pensamiento todo este tiempo. Algo mágico de esta práctica es que cada vez que tú pones una categoría, una etiqueta y dices, pensando en el futuro, pensando en mi hermano, pensando en mi trabajo, pensando en cómo me voy a casar, pensando en un plan, y todos tus planes y todas tus cosas del presente y del pasado las vas categorizando y las vas etiquetando, ¿qué va a suceder? Las detienes. Simplemente el momento en que tomas conciencia, las detienes. Esa conciencia que permite darte cuenta que estás teniendo ese pensamiento, esa proyección, o esa sensación en el cuerpo, o en el oído, o en el olfato, en el gusto, lo que sea, es tu verdadera esencia, lo que realmente eres. Eres conciencia pura. Y en el momento en que arrojas la luz de tu conciencia, de eso tiene totalmente otra perspectiva, totalmente diferente. Habiendo dicho lo anterior, vamos a comenzar con la práctica. Vamos a hacerla por 10 minutos. Si te está gustando este video, por favor dale like, dale click al botón de suscribir. Puedes verlo en tu celular o en el lado derecho inferior de la pantalla si estás en una PC, en una laptop. Después,
Pero es muy importante que después de esta práctica trates de seguir con el mismo proceso. Es decir, después de que meditemos y hagamos esta práctica, la idea no es, ya medité y regreso a mi habitual, sin darme cuenta de nada, sin darme cuenta de cómo agrado a los demás, cómo hablo mal, cómo me preocupo, cómo como, que puedo exagerar a la hora de comer, cómo me comunico con los demás, cómo no soy tan gente decente como debería con las personas, ni las trato bonito. Todos los defectos que puedas tener. La idea de esta meditación es que sea el preámbulo para que continúes así durante todo el día. Porque solamente una vida que tienes conciencia de todo lo que estás diciendo, haciendo y pensando, es una vida que es realmente despierta. Todo lo demás, eres meramente un piloto automático y un zombie que repite todo lo que trae en su subconsciente. ¿Sí? El 95% de lo que decimos y pensamos es subconsciente. Y luego por eso decimos, ¿por qué no puedo manifestar si he estado pensando todo el tiempo en la casa, en el coche, la novia, tener un marido, tener un esposo? Pues porque todo el tiempo estás emitiendo subconscientemente todo este tipo de ruido mental y eso bloquea, ¿no?, tu proceso de visualización o de manifestación de aquello que deseas, que además seguramente es un deseo no realmente de tu espíritu, de tu conciencia, sino del ego. Así que es tantito peor, pero eso es para otro video. Ok, vamos a comenzar la práctica y a los 10 minutos nos detenemos. Empezamos.
Ok. Como puedes ver, ahora estás más tranquilo. Has estado etiquetando todo tipo de experiencia a través de tus 6 sentidos. Se nota. Pudiste ser consciente durante este tiempo. Te felicito. Y esta es una práctica, como pueden ver, sumamente sencilla. No exige detener el pensamiento. Puedes pensar lo que tú quieras. Más bien te permite atestiguarlo. Te permite darte cuenta justamente lo dinámico y lo poderoso que es totalmente estar pensando todo el tiempo o estarte dando cuenta de lo que regularmente no te das cuenta y estás en piloto automático. Muchas gracias por tu tiempo. Por favor, dale like a este video, compártelo. Te recuerdo que en Facebook tenemos un grupo que en la descripción puedes inscribirte. Para los más jóvenes tenemos uno en Telegram también. Y no dudes en contactarme, te dejo mi correo electrónico. Cualquier duda que tengas, por favor, escríbeme y podemos platicar. Te mando un abrazo y gracias por tu tiempo.